Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, queridos amigos de Economía Ahora, una nueva tarde con ustedes, una nueva semana con ustedes y tratando de desmenuzar los problemas que leemos todos en los diarios, que escuchamos los canales pro y contra, porque en este país está partido en dos, indudablemente, y en vez de analizar los problemas de acuerdo a la óptica, los analizamos. Hoy vamos a analizar un problema que es serio, que es grave y que fue una plataforma de Javier Milei, que en su momento, entre todo lo que anulaba y destruía, habló del CONICET. Y como yo me acuerdo que allá, hace tiempo, Alberto Fernández había mencionado a una doctora del CONICET, que tuvimos el honor de hablar con ella post esa mención, y que participó en política, y que a su vez es referente del CONICET, por lo menos para mí. Bueno, estamos nada más ni nada menos que con Sandra Pita, conocida por todos ustedes, y ahora vamos a tratar de conocerla un poco más, pero dentro del CONICET. Hola Sandra, gracias por recibirnos en tu casa, gracias por este tiempo. Y después, o sea, de aquella a esta charla, porque primero te hizo conocer por todo el país el presidente, y ahora, claro, y ahora un explosivo Javier Milei habla de cerrar el CONICET. Y me hizo una comparación que tampoco es lógica, porque está comparando a la NASA, que terceriza un montón de cosas, contra el CONICET, que no terceriza nada, partiendo la base, Sí. y que Javier, que es un conocido mío de hace mucho tiempo, me perdone, ¿no? Pero es así. Es muy vehemente, dice las cosas muy rápido, la gente quiere escuchar muchas cosas que no escuchó de otros políticos, pero ahondemos en el tema. Sí. ¿Es el CONICET un neocódromo de toda la política de todos los tiempos? ¿Sí o no? No, eso es simplificar mucho y, a ver, yo creo que lo que Javier hace es hablarle al electorado y decirle a lo que quiere escuchar, ¿no? Claro, Que en este claro. momento yo también, a ver, si yo no fuese del CONICET y que no conociese a los investigadores, no conociese la entrega, etcétera, yo también me sumaría, quizá, porque yo no me sumo a esas cosas, pero quizá me sumaría al cierre en eso, porque con mis impuestos no quiero estar pagando eso, pero eso es simplificar enormemente, y yo creo que eso también es producto de haber convertido, por lo menos para los ciudadanos en general, al CONICET en casi un apéndice del partido del kirchnerismo, ¿no? Entonces todos nos terminaron viendo como si fuésemos parte de un antro kirchnerista, y obviamente cuando se habla de kirchnerismo se piensa en ñoquis. Entonces somos todos ñoquis kirchneristas. Y no es así para nada, no es así Pero para no nada. debería ser un elemento, digamos, que hay, voy a hacer una equiparación que no es. Con la Mm. Biblioteca Nacional, por ejemplo, que debería ser apartidaria. La Biblioteca Pero Nacional es una biblioteca obviamente, nacional. El CONICET pero es un obviamente. centro de investigación para, para grandes investigadores, donde tenemos premios Nobel, de donde han salido. Y indudablemente es Es no una, conocer que la actividad privada acá, no como en United States, por ejemplo, que claro. promueven la inversión privada con desgravaciones para los organismos de desarrollo, acá no existe eso. Exactamente, es decir, es un organismo técnico. Es Totalmente. como, a ver, te doy el ejemplo del INDEC. ¿Qué pasó cuando intervinieron el INDEC? Había gente que trabajaba muy bien y Sí, transformaron eso en un antro.
Sí, ¿no? sí, claro. Que realmente después, bueno, por suerte se pudo recuperar, no sé ahora si se estará de vuelta haciendo un antro, pero yo me asombraba porque había gente de muy alto nivel Sí, sí, con desde ya. todas las ideologías habidas y por haber, es decir, en un organismo técnico, uno no le pregunta a una persona por quién vota, sino ve si hace bien su trabajo. Porque por quién Claro, vota es lo de menos. claro, claro. Ahora, ¿cuál fue el problema de CONICET? Sí, cuando llega Néstor Kirchner, bueno, ve que es algo, obviamente él quería generar esta gobernabilidad, entonces empieza a tomar temas que son caros a la, digamos, al espíritu argentino, ¿no? La ciencia Ujú. que había sido casi abandonada por Menem, que no fue tan así, pero bueno, eso es otra Pero discusión. fue Que real el crecimiento o la recuperación de investigadores fue, durante la sí, época, primera época de Néstor en Kirchner. la primera, yo te diría en los primeros 3, 4 años, Sí, ¿no? el Porque primer la gobierno y planta está, último claro, porque la planta de Néstor, ¿no? de Néstor Kirchner. La planta estaba, ojo que yo a Néstor Kirchner no lo voté porque no quería que subiera Menem y ahora me arrepiento porque siempre le digo a Ricardo López Murphy, la verdad que te tendría que haber votado a vos, pero me habían metido el chip en la uva que vos nos Ricardo ibas es un a... amigo con el cual siempre decimos que votamos el menos peor y Claro, terminamos siendo pero peor que el anterior. bueno, en principio, bueno, toma el CONICET había sido muy abandonado, la edad promedio cuando en el 2004 era 56 años, casi Alta, 60, o sea, alta. una planta muy envejecida, no había becarios. Entonces, bueno, él lo que hace es tratar de recuperar eso. Había un presidente que era Charrot, nombró presidente del CONICET, que era una persona muy bien, una muy buena persona, con sus errores, sus aciertos, pero la verdad que lo fue llevando muy bien. Obviamente, ¿cómo se rejuvenece la planta? Bueno, empieza a haber becarios, empieza a ingresar. Yo, por ejemplo, mi ingreso fue anterior al gobierno de él, pero recién fue efectivizado cuando él asumió. ¿Por qué? Porque como que eran ingresos virtuales, no había dinero para el Claro, CONICET. claro. Bueno, la O cuestión es sea, que pasás a eso, planta permanente para que claro, bueno, eso equiparemos el es empleo público. exacto, porque eso es algo que no se entiende también de cómo es el sistema CONICET. Uno es, primero, se tiene que ser un profesional egresado de una universidad, generalmente se eligen los mejores promedios para hacer becas doctorales. Una vez que uno hizo la beca doctoral, que son 5 años, ¿no? En la Argentina estoy hablando, en otros Sí, países sí, sí, claro, son distintos claro. los tiempos. 5 años de beca doctoral, a veces solamente con beca doctoral en unas épocas se ingresa. A veces antes en CONICET, sin ser doctor, se ingresaba. Inclusive había áreas de ingenierías, por ejemplo, donde no era necesario ser doctor, sino simplemente, bueno, destacado. Después se empezó a ser más exigente, se exigía un doctorado y ahora se exigen de 1 a 2 postdoctorados. El doctorado te ocupa más o menos de 7 a 5, 6, 7, 9 años de tu vida, donde vos no tenés aportes, salvo que tengas un cargo docente. Es exclusivo, es decir, vos no podés tener Sí, otro trabajo, ¿no? Yo era farmacéutica, yo soy farmacéutica, y por ejemplo, cuando fui becaria, yo no podía ni no siquiera podías hacer ejercer, guardias. No claro. podía, por ejemplo, yo decía, quiero hacer una guardia en una clínica, una guardia farmacéutica, tenía amigos bioquímicos, y no podíamos porque nos sacaban la beca. Y yo decía, pero es una guardia. O No, sea, la beca exclusividad. vendría a ser un bloqueo de título. Bloqueo de título y solamente te permiten un cargo docente. Hay lugares donde el becario accede a cargos docentes y otras universidades que no. Que no, Entonces, si vos no accedes a ese cargo docente, vos tenés ahí años que vos no tuviste aportes y no es que no claro, quisiste tenerlos. claro. Vos trabajaste, yo les aseguro a todos que ser becario, por lo menos en las áreas nuestras, es algo que yo iba, por ejemplo, a procesar muestras, lo hice en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, mi directora me dejaba, yo vivía a 2 cuadras de la facultad, me dejaba la llave del departamento, y yo iba de sábado y domingo, pues yo tenía una beba, la dejaba con mis suegros, me iba a las 9 de la mañana de un sábado hasta las 10 de la noche. Después el domingo volví a ir para procesar muestras. Una vez me acuerdo que el de seguridad me llamó para ver si estaba viva. Digo, no estoy Claro, acá. claro, claro. Y yo ahí Todavía respiro. corriendo. Exacto, bueno, eso es lo que se acostumbra a hacer. Bueno, una vez, y todo ese trabajo es para juntar resultados y publicar. Bueno, y una vez que uno hizo todo ese trabajo,
las becas postdoctorales muchas veces se hacen en el exterior, lo cual es un sacrificio bastante grande, porque Sí, salvo que uno tenga una beca de afuera, pero una beca argentina en el exterior, es que uno apenas sobrevive. Bueno, una vez que además las becas no es que se la dan a cualquiera, no es que yo se la doy a mi hija, a mi hijo, no, son concursos. Todo esto obviamente que puede haber casos, y yo no lo dudo, algunos conozco, de algunos amiguismos, pero en general el sistema en su mayor parte es este. Ahora, una vez que uno termina las becas, puede solicitar ingreso a CONICET, que es la planta permanente, porque si uno es becario claro, no es planta permanente, ¿eh? claro. Bueno, el problema es que en Argentina al becario no se le explica que el doctorado quizá le va a servir para otras cosas que no sea ingresar a planta permanente de CONICET. ¿Por qué? Porque también hay pocas posibilidades por fuera de CONICET para hacer investigación, como Claro, dijiste vos, claro. ¿no? Pero hay otras, hay que ir formándolos como para que digan, el único objetivo de mi vida no tiene que ser este. Ahora, hubo un momento donde sí se necesitaba más ingresos a CONICET porque había que rejuvenecer la planta, eh, había gente que tenía muchos vínculos con el exterior, eso es muy bueno, tener vinculaciones con el exterior. El problema es que uno tiene que saber cuándo parar, o sea, hay un punto de Claro, equilibrio. claro. Y en ese punto de equilibrio uno dice, bueno, acá llegué, entonces, ponele, empezamos con, no sé, 300 ingresos por año o 400, bueno, ahora lo vamos a ir bajando a 200, otro año 300, en todas partes del mundo pasa Regulando, eso. sí, regulando como hace todo el Regulando mundo. Sí. lo que es la homeostasis, ¿no? Como para que el sistema se mantenga, salvo que Una uno, de las grandes discusiones que hay dentro del sistema educativo, también que lo que está pasando cuando tenemos exacto. 200.000 contadores, 800.000 abogados, 500.000 ingenieros, ¿y qué necesitamos? Y o sea, ingeniero nuclear, y no tenemos. No sé, Bueno, y la digamos, gente y vos hablas de cupos y te dicen, ah, no, no cupos, por no, y eso, bueno, bueno, pero el porque hay cupo gente que no existe, estudió seguramente y que claro, no se porque dio además cuenta de lo que el nos cupo pasa existe por, cuando nos recibimos, del sacrificio que vos estás contando, que la gente no vio, exacto, ni se lo exacto, imagina. exacto. Ni Claro, se imaginan. Además, hay un cupo encubierto, ahora que estás hablando de educación en las universidades, porque en realidad hay chicos que dejan, porque no, porque viven lejos, porque los horarios no le dan, claro, porque la educación pública y gratuita en realidad no es tan pública y gratuita, porque uno si quiere trabajar, a veces una carrera que te lleva 5 años, te lleva 10. sí, Bueno, claro, claro. esto es todo otro tema muy interesante. Pero bueno, acá estábamos en una situación donde yo decía, bueno, acá vamos a tener que moderar los ingresos porque el porcentaje de PBI que estamos invirtiendo solamente en salarios, o sea, el PBI de lo que pone el Estado argentino en CONICET solamente sirve para salarios. Los subsidios es otra historia y es de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que esos son préstamos del BID, Son ¿no? préstamos sí, Del BID, de del Banco bancos Mundial, internacionales como para claro, hacer determinados desarrollos. Pero eso claro. no se Y vuelca, digamos, a la se, retribución del científico. no, 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 o no, sea, eso no, es es más, para del esto es para desarrollo trabajar, nada más. claro, y es más, a Ah, qué veces de bien. nuestros salarios, Sí. ponemos de nuestros salarios para poder seguir adelante con una investigación. ¿De Eh, qué, y si soy indiscreto, ¿de qué salario mm, estamos hablando? Vos sos investigadora del CONICET. claro, Estamos bueno, hablando de un salario porque hay tenés que gente, viajar, tenés que ver, mira, está entre 400.000 y 500.000 o 600, y estamos hablando de los sueldos más altos en o más alto. superiores, digamos, hay varios escalafones más altos, el superior que casi nadie llega, en general se llega a principal. Estamos hablando de sueldos que van de cuando ingresás de 400.000 y después se achata, ¿eh? No es que cuando Claro, llegás a lo claro, claro, como las máximo. jubilaciones. Y yo una vez a un periodista que me entrevistó dijo, ay, pero eso es mucho. Digo, obviamente Sí, que es mucho en comparación con lo que estamos viviendo, pero agarrar cualquiera, y no quiero atacar a ningún organismo público, porque eso es lo peor que puede haber, pero a ver, hay gente que yo sé que entra en la FIP, en la ANSES, por militancia y que gana 3 o 4 veces más de sí, lo que ninguna ganamos, y duda. a nosotros, Estamos hablando de un investigador
científico que tuvo Claro, que hacer toda su carrera, tu ingreso en el CONICET, exacto, para ganar $800 por mes. ¿Viste? claro. Y nos Mira, evalúan cuando estás en la primera categoría, es asistente, eso te evalúan año a año. Ahora creo que van a cambiar. Y el resto cada 2 años. Y vos tenés que tener en nuestra área, por lo menos, tenés que tener papers en revistas internacionales que tampoco es ¿no? E fácil, ¿no? indexadas. Estás compitiendo con el resto del mundo, con muy pocos recursos, Ahora, vos ¿no? hablaste de Entonces, López Murphy y fuiste candidata a diputada por Juntos sí, por el fui Cambio candidata. y hablas de tu apoyo a Patricia Bullrich. Sí, 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 Y sí, la como verdad que estás sí. dentro de un círculo que tenés acceso a ellos y que que Mm, sos una referente dentro de este tema, que yo por lo menos no lo conozco, eh, y que mucha gente atrás mío no lo conoce, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué harías vos si fueras mm. presidenta, por ejemplo, o no sé de qué, claro, o secretaria de Ciencia y Técnica, pues no hablemos de ministerio, es lo mismo. O sea, a mí no me preocupa el rótulo, me preocupa el contenido, porque hasta ahora estamos Primero llenos de rótulos. sí, primero trataría de exiliarme. No, Eso bueno, es- Bueno, estamos de acuerdo, vamos en el mismo claro. avión, Sandra, no hay Pero problema. digamos que antes del exilio, Claro, Eh, no, yo lo que haría, yo ya le presenté un plan a Ricardo. Yo en realidad me acerqué a Ricardo antes de que fuera candidata, porque era la única persona dentro de la política que entendía algo y que le interesaba el tema científico, porque él mira mucho hacia el futuro. sí, Yo le sí. presenté a él, le presenté a Patricia, no sé a quién buscarán, yo no soy el referente de No, 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 Patricia, o no, sea, no, yo pero participo, justamente, pero vos tomaste una visión de lo que vos harías en el claro. hipotético Y caso de que fueras la directora, pongamos. claro, yo les di, a ver, yo le di 3 escenarios que los puedo ampliar, se los puedo ampliar. Uno de ellos, que es posible, que fue lo que hizo Alemania. Alemania tiene los institutos Max Planck, que son más bien para ciencia básica, también hacen aplicada, pero también tienen unos institutos que se llaman los Fraunhofer. Los Fraunhofer, el objetivo que tienen es patentes, desarrollos para patentes. Obviamente que hay un intercambio muy intenso entre esos institutos con el Max Planck, con la industria, etcétera. La inversión del Estado en los institutos Fraunhofer es mínima y más que nada inversión privada. Privada. Ojo, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de otra economía, estamos hablando de otra tradición, ¿no? O sea, no se puede copiar y pegar, pero sería interesante ver ese modelo y otros que estuve viendo para ver si podemos reorientar, porque ¿Y cambiar la qué mentalidad pasa en esas economías totalmente distintas y países totalmente desarrollados con las seguridad, invenciones que hacen los científicos? primero que hay seguridad jurídica, que no te están cambiando las reglas todo el tiempo, bueno, por ahí, yo siempre digo, primero veamos Gran la problema economía en su argentino. totalidad. Porque la ciencia no, dice, no, la ciencia nos va a llevar al progreso. Mira, no te va a llevar a nada si no tenés una economía, si todos los días te están cambiando las Sí, reglas, porque es como una pyme. A ver, piensen en cómo sobrevive una pyme, la ciencia es igual. Si vos te sí, están sí, cambiando claro. las reglas, si te están... bueno. Ahora, el Si el CONICET, por foco de ejemplo, atención tiene, tuyo es otra cosa, no crece. exacto. Ahora, es complicado, pero, por ejemplo, el CONICET y el ministerio, en algún momento, Barañao especialmente, trató de alimentar la idea de mayor intercambio con la empresa, con las industrias. Bueno, eso prospera, es una buena idea, se logró bastante, logró cambiar la mentalidad de mucha gente dentro del CONICET, que antes era solamente paper, y ahora sí busca, pero en realidad la mentalidad de los directivos de CONICET no cambió. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, Sigue siendo hay una política, reglamentación. sigue siendo Sí. política. Son, digamos, son muy estatistas. Por eso, Y claro. eso yo creo que trasciende, inclusive, ¿sabes qué? Trasciende el kirchnerismo. No, no, Es una hablé mentalidad, de política, de claro, Estado. El Estado tienen todo una lo idea. puede, todo lo quiere, todo lo ama. Y también que la ciencia que hacer con esa tiene que ser pura. Yo me acuerdo de un investigador que no es kirchnerista para nada, que me dijo, no, toda esa cosa de hacer aplicación y extensión, que lo haga el INTA, pero así despreciativamente, ¿no? Que lo haga el INTA, que lo haga el INTI. Nosotros todos no estamos para eso, o sea, todos estamos para el Nobel.
Esa más o menos es Claro, era la mentalidad. Ahora, la mentalidad de la gente una más joven, maravilla, una maravilla. sí, sí, la mentalidad de la gente más joven empezó a cambiar. Entonces empezaron a interesarse, che, yo tengo este desarrollo y la verdad que puede ser transferido. Y quizá no es un desarrollo que requiere demasiada inversión, por ahí sí. Entonces se empezó a trabajar en la época de Macri con aceleradoras, antes de la época de Macri también, porque hay una cosa que tengo que decir, yo a Cristina Kirchner no la quiero para nada, pero que Cristina Kirchner hubiera deseado tener un CONICET que le diera, que ella pudiera mostrar los productos, yo estoy totalmente segura, Ninguna duda, abs- absolutamente segura, ninguna es decir, duda. lo que pasa es que ella no entendió la mentalidad tampoco del científico. ¿No? Del Claro, científico del CONICET. Ahora, ¿qué ocurre? Había una reglamentación para este tipo de empresa científico de de emprendimientos de base tecnológica en CONICET, que era, bueno, vos tenés un desarrollo, una parte se queda al CONICET, que es bueno, porque vuelve está al bien, CONICET, corresponde. Estás y además desarrollándolo ahí. ahí tenés una fuente de financiamiento que no es solamente el Estado, ¿viste? Ay, quiero más presupuesto. Sí, cuan más presupuesto fabuloso, pero si vos tenés un PBI muy bajo, tampoco más presupuesto te va a servir. Ahora, es este círculo virtuoso de estas regalías vienen para el CONICET, parte va para el investigador y su grupo, y parte, bueno, se queda la empresa que por ahí invirtió. De repente, el año pasado, como pusieron un vinculador que es de la Cámpora, un chico chiquito que es de la Cámpora, y el directorio es kirchnerista, con esta mentalidad medio estalinista que tienen, cambiaron todo el reglamento y resulta que vos Todo queda querés para el generar una CONICET. empresa, todo. Ahí está. Es increíble. Es más, yo tengo amigos, amigos kirchneristas, me causa gracia decir esto porque es como que tengo un amigo judío, tengo un amigo Sí, homosexual, claro, tengo un amigo claro. kirchnerista, ¿no? Bueno, tengo amistades que han generado empresas y que se están yendo. Y Y me lógico. lo- Pero es porque que es debajo de todo lógico. de esta espuma de que el kirchnerismo, el CONICET me odia, no es así, hay mucha gente que le tengo trato directo, me dice, no puedo hablar, pero la verdad que me estoy por ir, dice, porque se me están por quedar por la empresa. Entonces yo le digo, ah, pues vos sos más liberal que yo, entonces, ¿ves? ¿Te das cuenta que sos liberal? Sos liberal. No, Me no dice, es un no, problema, claro, no es un problema de liberal o no liberal. Significa que uno simplemente claro, es el desarrollo de la actividad privada investigativa con un rédito lógico que lo obtiene en cualquier lugar. No solamente, exacto. acá no, pero en cualquier lugar. Normal sí, Pero dice, me voy, me quedo en Argentina, pero lo hago aparte, claro. porque no quiero que el CONICET se meta, que originalmente era, qué bueno que esto que yo desarrollo también va a ir para CONICET, Lo avale, claro, lo y avale ahora y le dice, sirva. no, mirá, si yo voy a estar haciendo todo y ustedes para el colmo ni siquiera la burocracia me están facilitando, porque para hacer un convenio con una empresa estás 2, 3 años. Entonces, cuando vos haces todo ese trabajo, viene alguien y te dice, no, esto es mío, porque vos sos mi empleada. Pará. Bueno, hay gente que se está yendo del sistema. Hay gente que se O está sea, quedando sin volvimos a la Argentina. vieja época del CONICET de los 90. Pero, exacto, pero yéndose y quedándose muchos en Argentina, otros yéndose al exterior. Y otros quedándose en Argentina porque tienen gente que está interesada en la inversión y por Claro, ahí les va bien. actividad privada. Entonces, ahí me parece fabuloso, Sí, sí, aplaudo, sí, pero fíjate la oportunidad porque esa persona quizá quería quedarse en CONICET, porque es un ida y vuelta, ¿viste? Desarrollaste esto, desarrollas otra cosa, se benefician todos. Con esta mentalidad no se beneficia a nadie, menos al CONICET. Entonces, es como claro, una claro. sensación de autodestrucción. Sí, sí, Y se suma a esto que lo único que ellos pensaron en los últimos años del kirchnerismo fue aumentar la planta, ¿no? Para tener, porque todo el mundo, es muy difícil en el mundo tener lo que se llama tenure en el mundo, que es un cargo permanente. Entonces, bueno, venían acá, o la gente que se recibe acá, tenían un cargo permanente, y la realidad es que cuando llega el momento de trabajar, te encontrás que no tenés dinero para trabajar, tenés un salario bajo para la formación que tenés, de acuerdo a lo que es la capacitación en el resto del Estado, ujú. sin desmerecer a nadie. Cancillería le pasó algo parecido, ¿no? No, no, es real. Lo que estás hablando es Que totalmente real. Cancillería No es de tenía merecer o gente no, es sí, claro.
Y claro. de repente mucha gente de primer nivel quedó desplazada por amiguismos. Pero hay muchos, en ANSES y AFIP tiene un montón de gente de la cámpora o gente de militancia que gana 3 o 4 veces más que nosotros. Sí, sí. Entonces, sin desmerecer el trabajo, Y que no tiene ni la mitad de la capacidad de ustedes. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Yo tuve mi paso por la FIP y tengo en mi estudio relaciones normales con la FIP y yo le tengo sí. que explicar a los inspectores lo que está bien y lo que está mal. Bueno, ¿Por qué? ¿ves? Y porque dicen, ¿y usted cómo sabe? Porque estuve del otro lado, pero en otra época, con mi número de legajo, en el 90. Exacto, Ah, exacto. bueno, bueno, bueno. Si Había bien siempre hubo carrera, recuperación, había había carrera carrera que hoy no técnica. hay. Bueno, eso es lo que hay que recuperar. Hay que racionalizar todo el esquema, que es una... A ver, a mí me da pena porque hay muchas nuevas generaciones no van a poder o no van a ingresar la gente que realmente merece porque se hipertrofió tanto el CONICET que ahora vamos a tener que reducir. Yo, si fuera ministra o lo que fuese, lo primero que hago es reducir los ingresos por año y lo lamento enormemente hasta que logramos una estabilidad y logramos mayores ingresos y recursos por otras vías. Claro, Eh, claro. para mí es la única y es lo que se hace en todas partes del Bueno, mundo. fue lo que a mí me entusiasmó en su momento, creo que es lo único que me entusiasmó, de que Alberto Fernández, indudablemente sin conocer nada, absolutamente económicamente, Obviamente, habló sí, de que iba a copiar el modelo portugués. El modelo portugués fueron 10 años de sufrimiento, con claro, una expulsión claro, tremenda de gente de portugueses hacia el exterior, que exacto. actualmente, una vez pasado todo eso, estabilizado y está recuperando portugueses, y el gobierno les paga al portugués que retorna y ha racionalizado toda la administración pública. Entonces hoy Pero si Portugal vos es no como un tenés, vergel. pero si vos no tenés esa etapa, Claro, si vos la no tenés que estás tener. dispuesto a hacer ese sacrificio, si vos digamos, no racionalizás la economía, no tenés una economía que te está cambiando las reglas, ¿cómo vamos a pretender que inviertan los privados si le están cambiando las reglas a cada minuto, si el dólar no sabes si vas a poder importar insumos, si Es decir, es una locura pensar que eso pueda ocurrir y empezar a señalar es culpa de los privados, es culpa de los investigadores, es culpa, ¿sabes qué? Es Bueno, un pero país que no está tenemos puesto en una esa ventaja, posición. Sandra. Pasamos del sí pero Macri al sí pero Milei. Por ahora, Claro, no, después de sí pero Milei vamos a sí pero Patricia. Porque es todo así. El yo no fui, claro, es el yo no fui permanente. yo no fui. Y a mí me parece que hay que hacer un mea culpa, aun cuando uno haya hecho un buen Todos, gobierno, supongamos. todos. Tenés que hacer un mea culpa, decir esto no lo pude, esto lo hice mal, esto salió bien, y el que viene después tiene que hacer lo mismo, tiene que decir, mira, lo que hiciste vos lo voy a mantener porque esto me Lo gusta. bueno lo mantengo y lo malo lo Sí, cambio. Pero lo nunca voy todo cambio. para atrás, vuelvo a cero siempre. Acá en el 2020 fuimos todos, o sea, antes de la pandemia, todo lo bueno que se había logrado en transparencia del Estado, Voy para etcétera. atrás. Decir que vino la pandemia y se dieron cuenta que lo digital lo tenían que recuperar porque si no, el Estado moría. Pero eso fue el producto de Sí, la sí, pandemia. Pero sí. si no, nos quedamos sin SAS, volvimos al papel. Bueno, todo eso también repercutió en CONICET. Entonces, cada vez que me dicen, ¿por qué no hay más patentes? ¿Y por qué? Viste que se te ponen en una situación donde vos decís, a ver, no quiero ser soberbia porque no todo el mundo sabe, entonces me gusta explicar. Ahora, si te pones en cerrar porque son todos ñoquis, es como que es muy difícil mantener la calma, que yo siempre la mantengo, Sí, y sí. decir, no, mira, no es así, déjame que te No, no, yo explique. no creo que en ningún lado son todos ñoquis. Pero No, lamentablemente hemos tapado el desocupación y el hambre con empleo exactamente, público. Entonces, los que exactamente, obviamente no conocen del tema son ñoquis. Y no, exacto. yo comentaba algo a muchos de los invitados, y espero que a vos te interese también, comento mi historia, o sea, o parte de mi historia donde uno le quedaron flash. Mm, Yo me acuerdo marzo de 1976.
El Ujú. Ministerio de Economía obviamente cambia de mano y Martínez de Oz, que en ese momento asume, decía que el país estaba en quiebra porque debíamos 7.000 millones de dólares. Ay, ¡Qué las pelota! ¿Cómo está? Y los militares en el Ministerio de Economía, y ahí te enfoco los dos militares, el de aviación hizo poner una batería antiaérea en el hall del Ministerio de Economía. Decime para qué. qué bien. Batería antiaérea en el hall del Ministerio de Economía. Pero otro, no muy conocido, se le ocurrió decir, bueno, vamos a empezar con la tarjeta magnética, a ver cuántos vienen. Y el primer mes, Claro, el 50% no había cambiado su documento, no había venido a trabajar y se quedó sin claro, laburo. Mirá qué claro. Sí, sí. sencillez. Digo, no, no, como hay cosas malas y cosas buenas. No fue el Sí, comienzo de. claro. Y Claro, yo pero digo, decís eso y te dicen, vos sos fidelista sí, y pro querés militar. te mezclan todo. Y yo no hay nada que deteste más que las dictaduras, porque me parece que no resuelven absolutamente Y nada. obviamente, pero los Pero vos no españoles podés que negar. vivieron en la época de Franco tuvieron que vivir y comer y laburar. Claro, es lo que los chicos no entienden. Había que seguir viviendo. Claro, Había que claro. seguir. Y había gente que trabajaba en el Estado y no eran cómplices Sí, de las sí. desapariciones. Es No, más, no, muchos es de ellos ni más, siquiera saben. no conocíamos, la verdad que no conocíamos. O Pero sea, estoy segura de yo me eso. he peleado desgarradoramente con gente que nos hablaba de los campos de concentración, sobre todo gente del exterior, que decían que estaban totalmente locos y que no sabían nada y que lo en coche. Pero si vos estás dentro del Estado, ¿cómo no lo conoces? No, yo no sabía nada. No, Nunca yo vi eso nada. lo sé. Lo sé porque yo venía de Estados Unidos, me acuerdo, yo estudié en Barcelona en esa época, y yo preguntaba, che, Misa, ¿en Estados Unidos se dice tal cosa? Claro. No, 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 pero aparte no es que no lo sé, pero no te lo voy a decir. No, eso es una barbaridad. no, no, el que no Están sabía, no inventando. sabía, era claro. Y, Claro, y decís, pero era, mirá que se está también, diciendo, ¿eh? también era un poco la situación actual, yo, y la equiparo por teñirme las canas, de que era un antes y un después. En ese Sí, sí, momento todos queríamos parar esta pelota porque no va a ningún lado, sí, sí. estábamos todos Bueno, destruidos igual que hoy. Y el gobierno bueno, knockout, igual que hoy. Y los que hoy eso yo a lo 22 digo, los que golpeaban sí. la puerta de los cuarteles diciendo muchachos hagan algo. Bueno, yo también veo las similitudes Mm. y eso es lo que hay que aprender, que ahora en la desesperación, yo no sé si va a ganar, no va a ganar, por ahí va a ser si gana él, va a ser un gran gobierno, no sé, pero la desesperación es la que ahora no hay militares a quien golpear, bueno, busquemos a alguien nuevo, busquemos algo distinto, Al alguien que nos Superman resuelva ya, argentino, al es Superman argentino. Superman. Sí. Entonces, esa mentalidad es lamentablemente, Pero hay que cambiarla. yo creo, Sandra, que la gente va a empezar a pensar, porque Ojalá, ya ojalá, sí, empezó el ojalá. péndulo de que lo que yo iba a hacer mañana y no mañana vos te iba a echar, no, mejor a Sandra la dejamos un año y medio y después vemos. Claro, Entonces, después todo vemos. la nave del olvido que teníamos que íbamos a olvidarnos de todo y empezábamos de cero, no es tan fácil de hacer para nadie, para nadie. Lo que pasa es que lo que Claro, sí tenemos que tener es una luz en el fondo del camino, si no todos los chicos se van a exacto. ir. Y acá nos van a Sí, quedar exactamente. algunos viejos, los que puedan se van a ir. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y bueno, y por eso la gente por eso la gente vota esa opción, Y sí. porque dice, bueno, Pero ya ahora empezamos probamos con los todo. comos, empezamos con los comos. Exacto. Y hasta Yo ahora, si yo siempre uso digo, tu bronca, está fenómena. eh, Cuando vos me empezás a exacto, preguntar, bueno, ¿cómo? Y confrontar con otros equipos económicos, exacto, médicos, sociales, educativos, y exacto. bueno, la cosa no es tan fácil. Porque todos sabemos No, que no es tan fácil, inclusive en lo tuyo. Tampoco es fácil dar absolutamente. vuelta el No, CONICET como una media no, y mañana no. empezamos con otro CONICET. No, va a llevar Tiempo. tiempo y va a llevar convicción, que los que piensan que se requiere un cambio. También yo no soy de la idea de obligar, sino de persuadir. Tengo esa cosa de, te quiero convencer de Sí. que esto es... Y de hecho,
a mí me ha funcionado en general, con gente que hace, Y lo que pasa es salvo que con con gente que es gente muy que te cuadrada. escuche, con gente que te escuche. Claro, lo importante es que escuchen. Ahora, yo no creo ni que el equipo de Patricia Bullrich sea genial, ni que son teogenios. Vamos a suponer que son mediocres. Bueno, mejor que no se crean los salvadores de la patria, mejor que se crean, que sepan que son. Ya eso pasó, ¿eh? Yo creo que Claro. Mauricio Macri tuvo un cheque en blanco y es mi opinión política con respecto al Mm, error que cometió Cristina por tratar de poner a Aníbal Fernández en la provincia y perdió las elecciones. sí, Si adrede o no, pero las perdió. Y las Macri se perdió. encontró con un gobierno que no esperaba que fuera lo que era, ni que la situación que tenía, tampoco hizo mea culpa, tampoco explicó a la gente. En el segundo, en la de medio término, arrasó y ahí se la creyeron y subieron al caballo blanco. Bueno, no hay que creérsela nunca, nunca. Nunca, Ni aunque jamás. estés La arriba, regla de oro es esa. Es como cuando uno va a un examen y dice, me voy a sacar un 10. No, yo siempre iba para sacar un 4. voy a probar, sí. Sí. O, viste, o a veces hasta no aprobé, hasta que no veía la nota y decía, bueno, bien, ya está, aprobé. Podía ser No, un pero es 7, podía cierto, ser es un cierto. Bueno, 10. pero el argentino muchas veces no No hay reconoce que nunca eso. creérsela, no hay que creérsela porque la vida te cambia en 2 minutos y medio. Y lo único que tenés que hacer es el día a día, hacer tu trabajo bien hecho, podés cometer errores, por eso te digo, prefiero algo mediocre a algo que sea súper extraordinario. Lo que pasa que también tenemos una o más de una generación que está, iba a decir destruida, pero no sé si destruida o brutificada, porque pasa, no importa si no lee, si no sabe interpretar mejor, si tiene hambre mejor. Sí. Entonces cada vez domino más la situación hasta que esto explota, porque nunca Pero, pensamos un país como pero en Argentina con un Argentina 50% de pobres. pero en Argentina eso se revirtió porque hubo mucha gente inmigrante que era totalmente analfabeta. Sí, Y sí, sin embargo, sí, sí. ¿no? No hay que subestimar tanto, De ¿no? Me hecho que parece que Argentina es lo que es por esa gente analfabeta que vino a hacer el país. exacto. Y que Mi abuela, escapándose de la guerra, vinieron acá a mi hacer el abuela, país y rompiéndose bien el lomo. Pero en exacto, definitiva hicieron América. Tuvieron sus hijos, exacto. mantuvieron su familia, hicieron la América. Hoy es Y no solamente inmigrantes de Europa, inmigrantes de toda no, no, Latinoamérica que de también han todos lados. venido y no hay que subestimarlos, no hay que subestimar a la persona que no tiene la educación, porque es quizá el, el- justamente es lo que quiere y lo que quiere para sus hijos. Entonces hay que ver el deseo de avanzar. Está muy presente en el ser humano. Yo por lo menos lo creo así, porque lo viví Es que es así. con una abuela tana que no Es que sabía leer ni escribir. es así y diría Entonces, más. Nos pasamos subestimando a los países limítrofes, diciendo que eran el patio de exacto, atrás de Argentina, que era la exacto, París de América o la Madrid sí, de América. Y exacto. hoy el patio de atrás se convirtió en un hermoso departamento al frente y nosotros estamos abajo, Por eso, no hay en el que sótano. subestimar nunca y hay que mirar, no hay que sentirse ganador, hay Exactamente. que siempre estar trabajando y pensando y coordinando y consensuando y nunca hay que creérsela, porque uno no es lo más grande del mundo, nadie, ni siquiera un premio No, Nobel. no, Otro no, día, no. Obviamente, obviamente. ¿no? Además, podés ser un genio infernal en tu métier, pero la vida es un abanico de cosas y en lo Sí, demás obvio. no. Entonces siempre vas a Mira, depender de otro. hay un caso muy específico de un investigador, un biólogo que descubrió algo que después resultó ser un premio Nobel, pero para otra gente que lo tomó. Ese biólogo terminó trabajando estacionando autos. Fue el que descubrió la proteína fluorescente, bueno, algo que es muy importante para temas de biología molecular. Él lo descubre, después no le renuevan el contrato, termina estacionando autos. Alguien de la parte los científicos le piden a ver si le pueden dar si él le puede dar esa construcción, ese Lo gen. había hecho. Él se los dona y bueno, esa gente logra el premio Nobel, obviamente que se lo reconocen a él también, lo invitaron a Suecia
pero él terminó estacionando autos y él era el que lo El descubrió. generador claro, Y del casos así te puedo conocimiento. contar un montón. Sí, Entonces, sí, sí. por eso te digo, y el tipo es feliz, que después dijo, no, yo soy más feliz estacionando autos que corriendo detrás de los subsidios. Me volvían Claro, loco, claro. ¿no? Bueno, Sandra, la verdad, una hermosa charla, como siempre, No, gracias y a vos. además muy educativa, porque conocemos cosas del CONICET que yo personalmente no conocía. He leído todo un montón de cosas tuyas y ese libro hermoso que has escrito. Sobre todo me gusta la frase. Se termina con el relato. Se termina Y con el relato. sí, 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 Yo sí. siempre digo que dato mata relato, porque claro, como economista y como tipo de números, para mí el dato es fundamental. Es Cuando me fundamental. hablan de que el mejor gobierno de todos los tiempos, yo digo Ilía, y me dicen, no, pero ¿por qué si Ilía lo echaron? Porque era una tortuga, sí, sí, pero toma los índices de inflación, los índices de Tal cual. pobreza, la cultura que había en el país, todo eso hacía un combo, y Sí, fíjate qué gobierno legal, sí. ninguno, y lo sacaron de una oreja en la Casa de Gobierno. Bueno, Después se por reconoció que se impaciencia. equivocaron, mira vos. Argentinos, dejémonos de equivocarnos, empecemos a trabajar. Exactamente. Paciencia. Exacto. Muchísimas gracias, Sandra, Muchas gracias, ¿eh? nuevamente. Y bueno, seguiremos charlando de todo esto, a ver cómo termina esta historia y qué nos depara diciembre, ¿verdad? Esperemos, Un esperemos. abrazo muy Muchísimas gracias, grande. un abrazo. Gracias de mi parte y de mi público por habernos visitado nuevamente. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. Bueno, ustedes escucharon Sandra Pita, nada más ni nada menos. Una investigadora del CONICET, una que conoce al CONICET muy por dentro y una que nos explicó por qué hay cosas que sí y cosas que no. Y las cosas que no, también por qué hay que hacerlas no. Entonces, Argentina tiene que tener un cambio, es cierto, pero también tenemos que saber cómo y para qué va a haber ese cambio. No sea cosa que vayamos para un lado que sea peor o para otro que también sea peor. Piénsenlo ustedes, ya lo que tenemos son 20 años de un gobierno que indudablemente fracasó. Basta de fracasos. Usted es el cambio, usted es el que vota y usted es el que elige. Hasta la semana que viene, Raúl Olivera Rendo. Economía ahora, como siempre, con ustedes. Chau, chau.